Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bienvenido a su programa en línea de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por el vecino que usted tiene ahí a su lado. Dele una miradita ahí, hágale una señal con el dedo, con la mano, con el codo, con la boca, con la mascarilla, con lo que sea, pero hágale sentir a ese hermano eso, que usted es su hermano. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios ahí en el Salmo 27. Salmo 27. Vamos a leer del 1 al 6. En el nombre de Jesús. Si usted gusta, se puede poner de pie un momentito más, solo un momentito. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así en el Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta palabra bendita, por esta palabra gloriosa, Señor, que hace, Señor, que nuestro corazón, Señor, se aliente, Padre de la gloria, que nuestro corazón se despierte, que nuestro corazón camine, Señor, hacia ti confiados, Padre. Muchas gracias, Padre de la gloria, por este tiempo, Señor, que hemos dedicado para adorarte y para bendecirte, Señor. Y hoy dedicamos también un tiempo para escuchar tu voz, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Antes de empezar, quisiera preguntarles algo. ¿Quiénes de ustedes han tenido miedo alguna vez? Todos, de una u otra manera, hemos sentido miedo, temor de algo, ¿verdad? A veces es un miedo tan excesivo que nos paraliza. El miedo paraliza a las personas. El miedo no nos permite caminar, el miedo no nos permite avanzar. No sé, ¿cuántos de ustedes han sido asaltados alguna vez? Todos, ¿va? ¿Has sentido miedo? ¿O has sentido cólera? ¿O has sentido ganas de salir huyendo? ¿O has sentido ganas de reírse? Todas esas cosas son manifestaciones del miedo. Todo eso es una emoción que en nuestro corazón, en nuestro ser, se manifiesta de diferentes maneras. No todas las personas reaccionamos de la misma manera ante los temores, ¿verdad?
Pero la mayoría de las personas que vivimos con temor o que hemos sentido temor es porque en la mayoría de veces no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Hay 4 temores de los que la Biblia habla. Uno de ellos es el único al que nosotros tenemos que estar con él en nuestro corazón, y es el temor de Jehová. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero de ahí hay otros 3 que son muy malos y que son el único que no practicamos al 100%, es el temor de Jehová. De ahí los otros 3, uno es el temor al hombre, otro es el temor de las circunstancias y otro es el temor de Satanás. Entonces, nosotros cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos temores de todo, somos supersticiosos, creemos todo lo que nos dicen. Mayormente, si es malo, encendemos el televisor o vemos las noticias o leemos noticias y nos asustamos. Las noticias de los diarios, todo noticiero nos llena de temores el corazón, ¿sí o no? ¿O usted se alegra cuando ve las noticias fatales que le cuentan? Todas esas malas noticias sacuden nuestro corazón y nuestro interior. Y muchas veces esas malas noticias se quedan o se penetran más en nuestro corazón que la palabra de Dios. Porque nosotros, decía hermano Samuel acá, que los israelitas o el pueblo de Dios cree que por lo menos 3 veces al día Dios habla. Pero nosotros que somos la iglesia sabemos que Dios habla en todo tiempo y a cada momento. Si usted, este libro se llama Palabra de Dios. Y aquí Dios nos habla, desde las primeras páginas hasta las últimas páginas, nos habla Dios, es Dios hablando. Y aquí hay buenas noticias. Aquí hay buenas noticias. Hace unos 3 años más o menos, yo enfrentaba una crisis tan horrible de mi vida que, como les he dicho algunas veces, algún día le voy a contar mi testimonio, tal vez a alguien le sirva. Pero hace unos 3 años más o menos me uní a otras 2 hermanas y fuimos a orar a un cerro. Es un cerro que lo ocupan la mayoría de cristianos para ir y orar, y internarse y dedicarle el tiempo a Dios. Entonces es un cerro que está por allá por Quetzaltenango, creo que es un pueblo que se llama Zunil más o menos, que está a la par de Almolonga. Por ahí queda ese cerro. Yo fui a ese cerro porque me invadió el temor de una manera tan terrible, que me impidió avanzar durante algunos años. Todo lo que venía a mi mente era malo, era imposible de pasar, imposible que Dios me pudiera ver con ojos de misericordia. Eso había hecho el temor dentro de mi corazón, me volvió incrédula. Manejé una incredulidad tan fuerte a causa del miedo, a causa del temor. Yo practicaba los 3 temores de los que hoy voy a hablar un poquito: el temor al hombre, el temor a las circunstancias y el temor a Satanás. En mi vida había tenido o había pasado una crisis como esa. En mis primeros años de cristiana fui atacada por el enemigo de muchas maneras, pero el Señor me levantaba porque creía. Era una mujer de fe que se mantenía pegada a la palabra de Dios, que se mantenía de rodillas orando, clamando, proclamando o declarando las promesas que Dios me había hecho a través de su palabra. Pero en una parte del camino me perdí. Y entonces vino el temor a adueñarse de mi corazón. Y recuerdo que en los primeros años
en los que yo venía a la iglesia, mi crecimiento iba así de continuo. Dice que el crecimiento de un cristiano se parece a la luz del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A eso quería llegar, a esa perfección quería llegar, pero en una parte me perdí. Y entonces empecé a confiar en mis fuerzas, empecé a confiar en el hombre, empecé a confiar en lo que veían mis ojos. Pero cuando en esa oportunidad tomé la decisión, y dos hermanitas que en un tiempo estuvieron en esta iglesia, pero ahora están, por alguna razón no están acá, me acompañaron, nos fuimos las tres. Y cuando yo llegué, el primer día que llegué a ese cerro, me topé con algo que cambió en ese momento. Me cambió todo lo que el enemigo había formado en esta cabeza. Porque esta cabeza, esta mente, es el campo de batalla del enemigo. Aquí es donde ganamos o perdemos las batallas. Y cuando yo llegué, encontré a un anciano, porque ahí en ese cerro no hay comodidad. Está lleno de piedra, todo es un pedregal. Usted a veces no encuentra un espacio lo suficientemente grande para que su pie quepa. Y ya se puede usted imaginar, cuando llegamos a un poquito arriba de la mitad de la montaña, porque el primer día no llegamos hasta arriba, encontré a ese anciano de rodillas. Y como nos quedamos ahí, Dios tenía un propósito, que escuchara la oración de ese hombre. Y se la voy a decir, porque se quedó grabada en mi corazón. Y el anciano oraba más o menos de esta manera: Señor, te doy gracias por mi vida. Señor, hoy vengo a poner esto delante de tu presencia, Señor. El médico dice que tengo un cáncer terminal. Y mis hijos quieren que yo me opere y haga quimioterapias, y que me practiquen quimioterapias. Pero Señor, yo estoy feliz porque me voy a encontrar contigo. Señor, yo no quiero, Padre, no quiero operarme, Señor. No quiero pasar por el proceso de las quimioterapias. Estoy feliz porque todo aquello que he leído en tu palabra, por fin lo van a ver mis ojos, Dios. Y uno dice, de verdad que habemos locos. Y hay otros que son más locos que nosotros, pero por Cristo. Y créame que me quedé ahí a propósito escuchando. Y decía el hombre: yo sé, Señor, que me has prometido muchas cosas, pero si tú me vas a sanar, sáname tú, Señor. Si no, Padre de la gloria, no me hagas pasar por todo eso. Llévame contigo. Si este es mi tiempo, gracias, porque lo que tú me has prometido que yo voy a hacer, Señor, como yo me voy a ir contigo, lo van a hacer mis hijos. Y lo que no vayan a hacer mis hijos, lo van a hacer mis nietos. Y lo que no van a hacer mis nietos, lo van a hacer mis bisnietos. Pero vives tú, Señor, que todo lo que tú me has prometido lo vas a cumplir, porque tú eres fiel, porque tú no mientes, porque tú eres el Dios todopoderoso. Y cuando tú dices, nadie puede cambiar eso, Señor. Así que te suplico, Padre mío, llévame contigo, Señor. ¿Cuántos tienen miedo de morirse? Este hombre que oí orar estaba bien convencido de quién era él delante de Dios y de quién era el Dios que lo había llamado.
Eso es lo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Cuando yo recién convertida a Cristo, tenía un negocio, y ese negocio siempre fue muy como deseado por los malos, ¿verdad? Entonces fui extorsionada, fui asaltada. Hubo un año en que se quemó todo cuanto había ahí. Era una enorme cantidad de dinero. Más de la mitad no era mía, más de la mitad yo la debía. Y yo no me asustaba, sabía quién estaba conmigo. Fui secuestrada. Y en el momento en que me llevaban los hombres, entregué mi espíritu a Dios, porque estaba convencida de quién era Dios. Pero cuando uno deja de escuchar a Dios, cuando uno deja de permanecer en su palabra, cuando uno empieza a confiar en lo que ve en sus ojos, en lo que oye decir de los demás, usted pierde eso que Dios quiere que tengamos todos los días. Todos los días Dios quiere que confiemos. Dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Dice que viene a ser como los sequedales en el desierto. ¿Se imagina usted cómo es un sequedal del desierto? Es terrible. Sin embargo, caemos en eso cuando no tenemos temor a Dios, sino que tenemos temor del hombre, tenemos temor de las circunstancias. Es increíble cómo en este tiempo han aumentado los suicidios. Yo visito un pueblo cada fin de semana, es mi pueblo, y es increíble la cantidad de jóvenes y de señoritas que se suicidan. Cada semana me topo con alguien que me cuenta que una señorita, a veces son muchachitos que yo he visto, que yo he conocido, y cuando llego se han suicidado. Y hay muchos pueblos alrededor en donde es así. ¿Y sabe por qué? Porque los niños no ven en los adultos aquel liderazgo que necesitan ver, aquella confiabilidad en alguien que es más poderoso que nosotros, sino que los niños y los jóvenes nos escuchan nada más las quejas que salen de nuestra boca, nada más aquello que sale de nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted no tiene puesto su corazón en la palabra de Dios, usted habla toda clase de tonterías. Y la lengua tiene poder, ¿verdad que sí? La lengua habla y los niños oyen lo que los adultos hablan. Y los adultos lo único que hablan es temor, es miedo. Son malas noticias, porque él sabe qué hace el miedo con uno. Se adelanta a los acontecimientos y usted empieza a pensar: es que ¿qué voy a hacer cuando pase esto? Es que ¿qué voy a hacer cuando vengan? Es que ¿qué voy a hacer cuando me digan? Es que ¿qué voy a hacer cuando vaya? Es que ¿qué voy a hacer cuando esto y cuando aquello? Eso hace el temor. Y entonces usted se vuelve una persona histérica muchas veces. Se vuelve una persona llena de ansiedad. Y la ansiedad, hermano, nos hace hablar lo que no es. ¿Se imagina ese anciano que oí orar? Me imagino que se sentaba con sus hijos y sus nietos a decirles: mi tiempo ha llegado y estoy feliz. Imagínese usted, feliz porque se va a morir. Pero él no lo veía de esa manera. Él lo ve de otra manera, de la manera que la Biblia lo dice. Así como San Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué decía? Es pura ganancia. Pero estamos tan aferrados a este mundo,
Estamos tan abrazados, enraizados a esta tierra, a lo que es pasajero, que nos es imposible soltarlo. No tenemos la menor intención de soltarlo. Y en nuestra mente llegamos a cumplir años y años y años, y en algunos cumpleaños, cuando nos han felicitado y nos han dado tal vez algún, qué sé yo, algún regalito o algo, pero cuando llega la noche y nos vamos a dormir, empezamos a pensar, ¿verdad? Si yo no cumplí un año más, yo cumplí un año menos para estar en esta tierra, y empieza la mente, ¿verdad usted? Y cuando uno ya está viejito, ¿verdad? Así como yo, y le empiezan algunos dolores, ¿va? Y peor si usted se lo cuenta a la vecina que solo ve telenovelas. Empieza la vecina a decirle de ese dolor, viera que así empezó mi tía, y ¿sabe qué? Era cáncer usted. Y mire, 6 meses pasó, y empieza usted en su mente, ¿verdad? Y tengo cáncer. Y tal vez la pierna le dolió porque usted durmió mal en la noche, y al ratito se le va a pasar. No, pero usted ya creyó lo que le dijeron. Ese es el temor que el enemigo quiere que tengamos, no el temor a Dios, porque el temor a Dios nos acerca a Él cada día. El temor a Dios nos hace que le creamos a Él y solo a Él. El temor a Dios nos hace que investiguemos quién es Él, cómo es Él, qué hace Él. Pero el temor al hombre nos aleja de Dios. El temor a las circunstancias. Usted mira las circunstancias, y la circunstancia se volvió su Dios. Porque con esa circunstancia que usted vive, que es mala, usted se acuesta, usted se despierta, usted pasa todo el día, y si en la noche no se duerme, es porque esa circunstancia mala no le permite conciliar el sueño. Porque usted endiosó, puso en el lugar de Dios la circunstancia, puso en el lugar de Dios al hombre. Yo me recuerdo en mis años de niñez, vivía en un pueblo, soy de un pueblo en donde los hombres son muy machistas. Y yo recuerdo que las mujeres que yo conocía, de la mayoría de mi familia, cuando llegaba el tiempo en que cuando llegaba la hora en que el hombre iba a regresar de trabajar, las mujeres se ponían a tronarse los dedos, a correr para allá y a correr para acá. Recuerdo a la esposa de mi primo, que créame que le fue a echar azúcar a los frijoles. Imagínese usted. Padre de la gloria, por el miedo al hombre, el miedo a que un hombre nos amenazó de muerte, a que un hombre nos pasó un teléfono, a que un hombre nos espera por ahí donde pasamos todos los días y nos amenaza. Ese es el temor con el que vivimos, y eso se convierte en nuestro Dios. Eso ponemos en lugar de Dios, y empieza el temor, pero no el temor a Dios, sino el temor a todo lo que no es Dios. Y nuestra vida se viene y se viene y se viene, y no nos deja avanzar, sino al contrario, en vez de avanzar, retrocedemos. Empezamos a retroceder. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel quería entrar a la tierra prometida, encontraba enemigos que según ellos eran superiores a ellos. Y no miraban al Dios que los había llamado, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que les había mostrado su poder, su gloria en muchas ocasiones. Porque el miedo los ofuscaba, los dejaba ciegos. El temor que sentían de las cosas con las que habían vivido los encarcelaba de una manera que no los dejaba seguir adelante. Entonces, eso muchas veces nos pasa. Pero mire el rey David, lo primero que nos libra del temor o de los temores de este mundo
es la confianza en el Señor. Mire lo que dice el 27:1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David era un hombre que había estado muchas veces en muchas batallas, había estado rodeado de enemigos. Sin embargo, su confianza siempre estaba puesta en aquel Jehová de los ejércitos. Cuando usted analiza la vida de David, el rey David se había criado en los campos cuidando las ovejas de su papá. Y ahí él empezó a tener confianza en ese Dios que los había llamado. Porque muchas veces en esos campos, en la mayoría de las veces, se encontraba él solo. O algunas veces habían otros pastores de ovejas que al igual que él estaban solos. ¿Dónde cree que David empezó a cantar, a tocar para el Señor? ¿Por qué cree que le dicen el dulce salmista de Israel? Ahí en la soledad de la noche y del día, porque nada de que iba a dejar las ovejas en la noche solas y él se iba a regresar a su casa a dormir. De eso no se trata. En mi pueblo no son ovejas, en mi pueblo hacen carbón. Y a los 7 años los niños ya los dejan en el potrero cuidando la carbonera para que no se queme. Ese niño de 7 años tiene que dormir solo en el potrero. Ahí aprende, aunque se quede llorando, el papá lo obliga a quedarse ahí. Ahí aprendió David a conocer quién era Dios. Porque es cuando usted está solo, cuando no hay nadie con usted. Por eso Dios muchas veces nos permite pasar cosas. Porque la voluntad de Dios se manifiesta de 2 maneras. Es directiva y es permisiva. Directiva es cuando usted obedece a Dios, cuando usted espera en Dios. Esa es la voluntad directiva de Dios. Pero la permisiva es cuando usted dice: no, Señor, fíjate que en esto yo digo que yo soy más pilas, fíjate Señor, que en esto sí como que tú te equivocaste, Señor. Yo fíjate que ya lo probé y me da resultado por aquí. Ah, bueno, chulita, dice el Señor, andate pues. Como decía mi mamá, sos más terca, me decía, que cuando decís este macho es mi mula y aquí me monto, ¿quién te detiene? Y es cierto. Así que miren, hermanos amados, viene el Señor, viene David y empieza. Por eso cuando dice que lo mandó a llamar el papá y le mandó a dejar comida a los hermanos allá en el campamento donde había un gigantón que los amedrentaba de día y de noche, ¿qué hizo ese muchachito que cuidaba las ovejas? Empezó a preguntar: ¿y quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Así se plantó hablando. ¿Por qué cree usted? Porque conocía quién era Dios. Había un gran ejército amedrentado por el gigantón, pero vino un muchachito, pero que conocía quién era Dios. Ese muchachito no confiaba en sus fuerzas y le empezó a decir: tú vienes contra mí con espada, jabalina y no sé cuál era la otra, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, el que no ha sido derrotado nunca, aquel que dice que extendió los cielos como una tienda de campaña y al océano lo pone aquí en
palma de su mano. Ahí le caben los océanos al Dios que me sostiene. Así que venite pues y vamos a ver de a cómo nos toca. No estaba confiando en él, estaba confiando en el Dios que lo sostenía. Y cuando nosotros somos así, hermanos, vamos por buen camino. Pero ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La impaciencia, la ansiedad. No aprendemos a confiar en Dios. Él tiene un tiempo. ¿Cuál es lo que a usted le está afectando en su corazón en este momento? En esta noche que vino aquí. Hoy usted vino aquí para que Dios le dijera qué es lo que te atormenta en tu corazón. ¿Qué es lo que te llenó de ansiedad? ¿Qué es lo que te llena de temores? ¿Estás viendo ese problema mayor que yo? Dice Dios. ¿Crees que yo no soy capaz de resolverlo? Dice el Señor. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? No importa cuánto tiempo haya pasado y usted no mire nada. Esto no es de ver, esto es de creer. Creer primeramente que el Dios que tenemos es inmensamente grande y poderoso, y que no nos llamó para dejarnos tirados en mitad del camino, aún con todas y nuestras necedades. Él viene y se compadece de nosotros cuando nosotros tomamos la decisión de bajar nuestros brazos, bajar nuestra cabeza, caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, yo ya no aguanto con esto, Señor, me equivoqué. Señor, no hice las cosas correctas, te desobedecí. Por favor, Señor, ayúdame a salir de esto. Entonces viene y dice, en el número 2, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y dice el número 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo, ¿qué dice? Yo saldré corriendo, dice. Yo me voy a ir a esconder. No, hermanos. Y miren, hermanos, esa espera es la que muchas veces nos gana la batalla. El esperar en Dios. Empezamos bien y decimos: voy a esperar, Señor, voy a esperar en ti, Señor. Pero empezamos a ver que las cosas no salen como nosotros esperamos. Es que las cosas Dios no las va a hacer como usted las espera, hermano, porque sus pensamientos no son como los de Dios y sus caminos no son como los de Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces nunca, gracias mamita, nunca, mire, aquí en su mente nunca se le ocurra avanzar usted sin que Dios le diga. Es en esa espera. Dice, por eso dice aquel salmo: pacientemente. ¿Cómo dice? Pacientemente esperaré en Jehová. Eso de pacientemente no nos gusta, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque usted va, por ejemplo, ahorita estamos en época de las vacunas, ¿verdad? Contra el COVID. Pero usted ve que hay una gran cola. Ay, no, mejor vengo mañana. Y ya no llega. Mejor me voy a otro lado. ¿Por qué? Por la impaciencia que tenemos. Es que tengo que regresar ya. Quédese en la cola, mamita, porque usted ya no va a regresar. Si usted se propuso en su corazón ir ese día, quédese ahí, vacúnese. Espere su turno ahí. No se regrese. Pero todos vamos con esa impaciencia. Ya, ahorita queremos. Dios no es como nosotros. Dios es eterno. Y Él conoce qué es lo mejor para usted y para mí. Y cuando el salmista decía: pacientemente esperaré en Jehová. Dice: encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él y Él hará. No dice, encomienda a tus fuerzas, mide tus fuerzas a ver si aguantas de aquí para allá. No dice eso. Dice que confiemos en Él. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que no aprendemos a confiar en Dios. Mire lo que dice el número 4, dice. Esta es otra cosa que no nos gusta, ¿verdad? Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿A cuántos les gusta venir a la casa de Dios? A algunos de ustedes ya le dijeron que se vaya a vivir a la iglesia, que se lleve su cama para la iglesia. Ya le dijeron a algunos de ustedes eso, porque solo en la iglesia se mantiene. Nosotros en algunas ocasiones, aunque sea día de culto, no queremos estar, no podemos estar, hay mucho que hacer. Dice, el número 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hermano amado, el único que nos puede guardar de las guerras, de las pandemias, de la extorsión, de los asaltos, de los ladrones, de la muerte prematura, es Dios. Ajá. Usted puede ponerse en las manos del mejor especialista y eso no es malo, pero antes confíe en Dios. Confíe que es el Señor el que va a usar a ese médico, el que va a usar la medicina, aunque sea genérica, y lo va a sanar. En el que va a usar la medicina aquella que venden aquellos vendedores en los buses, ¿verdad? Aquellos que gritan ahí en los buses. Esa medicina lo va a curar. ¿Sí? Ajá. Pero su confianza está puesta en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo primero que debemos hacer. Pero no, mamita, eso no es lo primero que hacemos. Solo nos dicen que tenemos una enfermedad incurable, por decirlo así. Y usted empezó a temblar. Y usted usted va a vender el chucho, el gato y todo lo que tiene, pero va a irse con el mejor especialista. Usted va a vender las sillas, el televisor, lo que sea, el celular, aunque le duela el corazón, pero usted se va a ir a hacer todos sus exámenes. ¿Y dónde está la confianza en el Señor, hermano? ¿En dónde está la confianza en Dios? Fíjese que se ha dado cuenta que hay muchos que se han tirado del puente del incienso últimamente. ¿Por qué se han tirado? Hasta ahí los ha conducido ¿cuál? El temor a la deuda. Fíjese que en esta temporada he venido analizando unos 20 años atrás para esta parte, cómo el pueblo de Guatemala vive endeudado con tarjetas de crédito, con préstamos rápidos. Cualquier cosa es un préstamo, cualquier banco le ofrece a usted un préstamo. Peor si usted es buena paga, lo persiguen y lo acosan para ofrecerle un préstamo. Y de la misma manera lo van a perseguir y lo van a acosar si usted no paga ese préstamo. Y por eso muchos ahorita están muertos, porque no aguantaron la presión, porque se asustaron, porque lo primero que hace el que lo llama a usted, están bien entrenaditos, óigalos. Y primero lo llaman y lo ponen a usted ahí a temblar. ¿Sí?
No parecen cobradores de bancos, parecen extorsionistas. O me paga ahorita o lo paso al jurídico. ¿Y cuál es el jurídico? Pues, pero esa es la presión. Muchos no la aguantan y ¡fum!, se van de cabeza. Muchos se suicidaron. Se recuerda cuando quebró el Banco del Comercio. Había un señor que dice que tenía ahí depositados 1.300.000. Él se suicidó porque su confianza había estado puesta en esa cantidad de dinero que él manejaba. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está puesta su confianza? Le pregunto y respóndase usted. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Gracias a Dios, mi hermano amado, yo perdí todo. Dios me ha enseñado a que mi confianza esté en Él. ¿Qué va a hacer Él conmigo? No lo sé, pero pacientemente estoy esperando. Todos los días mis rodillas caen al suelo y le dicen: Señor, estoy confiando en ti, estoy esperando, Señor. Sé que no me vas a dejar avergonzada, Señor. Sé que esta fe que he puesto en ti, Señor, va a ser honrada con las respuestas, Señor, de las peticiones que yo he puesto delante de ti. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, espera de nosotros, quiere de nosotros. No gente, no un pueblo que se va detrás de otras cosas que no son Él. Que su corazón se va detrás de todo menos detrás de Él. Nuestro corazón se ha ido detrás de todo lo demás menos detrás de Él. Y Dios nos está regresando en este tiempo, nos está hablando en este tiempo: vuélvanse, 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 porque yo voy pronto. Cristo está a las puertas. Analice los tiempos, hermano. Mire, no necesitamos ser profetas para conocer los tiempos de Dios. Solo necesitamos ver lo que está pasando en el mundo entero. Mire al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es nuestro reloj. Entérese de cómo anda ahorita el pueblo de Israel, la nación de Israel. Cristo está a las puertas. El rapto de la iglesia está a las puertas. ¿Cuántos están listos para irse con Dios? Porque Él viene por una iglesia que le cree, por una iglesia que lo espera a Él. El año pasado, recuerdo que más o menos en el mes de octubre, noviembre, fui a mi pueblo y una familia, una pareja de esposos me buscaron para que fuera a orar por la mamá de ella, porque estaba enferma con el coronavirus, ¿va? Fui a orar por ella. La señora recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero el Señor, en el momento en que yo estaba orando por ella, me dijo que se iba a morir ella, ¿verdad? Que era su tiempo, que había llegado su tiempo. Entonces, cuando yo terminé de orar y hablé con ellos, les dije lo que el Señor había puesto en mi corazón. Entonces ella, como era su mamá, ¿verdad?, se enojó conmigo y yo creo que dijo: mejor ni la hubiéramos llamado para que oraran por mi mamá, porque de plano esa vieja vino a orar para que mi mamá se muriera, ¿va? Y en fin, pero bueno, como a los 5 días la señora murió, ¿verdad? Como a los 2, 3 meses me volvieron a buscar, ¿verdad? Y llegaron, ¿verdad? Iban muy, muy agradecidos, y que al final pues el Señor había sanado su corazón. La mamá de ella padecía de una enfermedad muy, muy terrible, y cuando la atacó el virus, pues de plano se la llevó el Señor, ¿verdad? Pero en ese momento que volvieron a llegar, ellos iban emocionados porque la cooperativa de allá del pueblo les había aprobado un préstamo de 100,000 quetzales. Pero algo en ellos los hizo buscarme, el Dios de toda gracia. Y entonces les dije: ustedes viven ahí donde me llevaron para que orara por su mamá. Sí, esa es su ¿cómo se llama? Su propiedad. Sí, esa es esa es la que hipotecaron. Sí, por esa les van a dar 100,000. Sí.
No, les dije. No. Y entonces empezó ella, ¿va? Inquieta, así como la primera vez, ¿va? Esa mujer tenía ganas de trompearme. Entonces yo les dije, ustedes me vinieron a buscar y me vinieron a pedir consejo. Y mi consejo es no. Pero ustedes son los que deciden. Es su propiedad, no es la mía. La mía yo ya la perdí. Así que es la de ustedes. Entonces, se fueron, se pelearon esa noche entre los dos, porque él decía, mira, hagámosle caso a la hermana, porque ya viste que cuando dijo que tu mamá se iba a morir, fíjate que sí se murió, y entonces hagámosle caso a la hermanita. Ellos no son hermanos. Ahí están llegando, ¿verdad? Le están coqueteando a Dios. Y ya va a venir el día en que Dios los jale. Esperando ese día estoy. Pues llegaron, se fueron, ¿verdad? No supe más de ellos hasta hace como mes y medio, 2 meses, que me llegaron a contar. Ya no recibimos. Se enojaron con nosotros los del banco, el asesor todavía está viniendo, que qué nos pasó, que no sé qué. Y hicimos caso, porque ellos querían poner un restaurante. Y yo les dije, si ustedes tienen algo y tienen la fe, empiecen vendiendo tortillas con chicharrón allá afuera y Dios los va a ir prosperando, pero no pongan su propiedad en riesgo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué me fueron a pedir consejo ese día? Porque dice que vendieron 30 almuerzos. Les digo yo, ¿en dónde están para irme a poner a la par? Porque la competencia es buena, vamos. 30 almuerzos y no ganaron nada. Perdieron. Imagínense si hubieran recibido el préstamo. ¿Se da cuenta? Porque Dios dice muchas veces, no, mijito, no, mijita, aunque a usted le parezca que con eso usted va a solventar todo, aunque a usted le parezca que eso es exactamente lo que usted le pidió a Dios y esa es la respuesta de Dios, no se equivoque. No se equivoque. ¿Sabe por qué? Porque nos movemos por miedo, por temor, por angustia. Tenemos temor de no ir a la par de los que van adelante de nosotros. No importa, hermano. No importa que usted pierda toda la clase que tiene. No importa si antes usted era de la clase alta y ahora va a ser de la clase baja o de los pobres o de los más pobres. No importa, pero si Dios está de su lado, pero si Dios está de su lado, pero si Dios ya le dio una palabra, vive Dios, que usted va a salir adelante, que usted va a cumplir el propósito por el cual fue llamado. Vive Dios, que ese problema que usted tiene no es nada delante del Dios tan grande que tenemos al frente. Eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón. Ahora yo le digo en esta noche, ¿cuántas veces Dios ha llegado a tocar su corazón para que usted se vuelva a Él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios ha llegado a decirle no, no es por ahí? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, ya no uses tu tarjeta de crédito? Ya llevas años pagando solo el mínimo, ya no la uses. Yo te voy a sostener. Pero estamos tan acostumbrados que no le creemos a Dios. Ahora yo le digo en esta noche, ¿en dónde está su temor? Porque donde está su temor, ahí está su Dios. Donde está el temor de su corazón, ahí está su Dios. Y yo espero que usted tenga el temor de Jehová en su corazón, así como David.
Así como David. Miren, ya nos están echando, faltan 2 minutos. Y quiero leer el número 6, dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Sabe qué hace huir el temor? Adorar a Dios. Cuando usted, en vez de pensar en ese gran problema que usted ya lo hizo grande, usted empieza a adorar a Dios. Usted empieza a decirle: tú eres grande, tú eres digno, tú eres perfecto, tú eres invencible, tú no conoces la derrota, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tú eres el sol de justicia, tú eres la estrella resplandeciente de la mañana, tú eres el fiel y el verdadero, tú eres mi Dios. Y cuando usted empieza a adorar, cuando usted empieza a abrir su boca para exclamar lo que Dios es, ese miedo a las circunstancias empieza a menguar. Eso sí, esa adoración debe ser de continuo, debe ser constante, no que hoy es y mañana no es. Entonces, en el nombre de Jesús, yo le animo en esta noche a que usted, ahí donde está ahorita, sentadito, sentadita, reconozca dónde está el miedo que usted ha sentido todo este tiempo. ¿Dónde está su temor? ¿Su temor es a morirse y dejar sus hijos pequeños? ¿Ese es su temor? Dios va a tener cuidado de ellos. Dios es mejor padre que usted y mejor madre que yo. Así es. Su temor es que debe y no puede pagar. Ya no se endeude más. Ese es el primer paso. Ya no pida más prestado. Empiece a creerle a Dios que Él lo va a sustentar. Y usted, en vez de endeudarse, va a empezar a devolver. Aunque sea poquito, de poquito a poquito, va a empezar a devolver en vez de seguir prestando. Amén. Si el miedo que usted tiene es porque a morirse joven, soy muy joven para morir, piense que la muerte no es el fin de la vida, es el paso a otra vida, que es mejor que esta que usted ha vivido. Dice que allá no habrán lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Qué calidad de vida, ¿verdad usted? Pero ni los que viven en la cañada de la zona 14 cuentan con todo eso. Y usted y yo lo tenemos gratis. Amén. Muy bien, amados, pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Enciende, Señor, en nuestro corazón ese temor tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que podamos reconocer, Señor, en dónde está el miedo, en dónde está nuestro temor. Si está en ti, Señor, qué bien, Padre. Pero si no, Señor, convéncenos de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos, mi Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios amado, por esta iglesia, por mis hermanos, Señor. Guarda el regreso a sus hogares, Dios. Llévalos con paz y con bendición, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos por todos los que nos vieron a través de las redes sociales, Señor. Padre, bendícelos ahí en su casa, Señor. Padre, muchas gracias.
por los que han estado enfermos, Dios. Oramos para que seas tú, Señor, restaurando su salud, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quedamos despedidos y nos vemos primeramente, Dios, el domingo. Y mañana nuestra oración siempre en línea, ¿verdad? Que Dios le bendiga a cada uno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este fue su programa en línea, de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga.